Dios pide a la humanidad crecer y multiplicaos. Tenemos que llenar la familia, hacer crecer la familia. Y eso es un valor muy importante, objetivo supremo de la existencia de todo ser. De toda madre, de ser madre, y del hombre de tener descendencia. En la vida del matrimonio, la pareja debe estar abierta a la vida. Por eso, la Iglesia recuerda que están prohibidos el uso de los anticonceptivos, de los preservativos en la vida de los esposos, porque es un obstáculo al cumplimiento del débito conyugal, porque están impidiendo una de las consecuencias del acto entre un esposo y una esposa, que es la procreación. El término de anticonceptivos es un término, un punto de las discordias entre los mismos sabios musulmanes. Por diferentes, digamos, textos que tenemos, muchos detalles que hay al respecto, y la forma por la que un sabio, según sus estudios, puede entender el Corán y las narraciones. Hay algunas diferencias en algunos detalles de eso, pero la idea famosa entre los sabios musulmanes, por lo menos en la escuela shia, es que es prohibido cerrar la forma de cómo tener hijos, pero por un tiempo, por un momento temporal, cerrarlo, hacer este anticonceptivo no tiene problema. Si los dos, la pareja, están de acuerdo, no va a tener problema. Pero no es algo aconsejable. La maternidad es una bendición de Dios. Entonces, los anticonceptivos tienen cabida para prevenir el embarazo en ciertas circunstancias, como por ejemplo, cuando existe riesgo para la vida o para la salud de la madre. La Iglesia propone la apertura a la vida. Entonces le dice no al uso de los preservativos, de los anticonceptivos, de aquello que impida la procreación. Porque partimos del principio, Dios provee, ¿verdad? Dios siempre ayuda, Dios siempre actúa. Se propone el método natural que tenemos en la Iglesia, ¿verdad? El método Billing, el método vaginal de la temperatura basal. Entonces son métodos donde se pide el control de los esposos. Lo que pasa es que a veces eso del control de la natalidad, porque es un control de la natalidad, una regulación de la natalidad. Entonces el uso de los anticonceptivos, porque generalmente, y la Iglesia prohíbe el uso de los anticonceptivos porque generalmente todos son abortivos. Ese es el motivo, porque todos son abortivos. Entonces por eso es que se prohíbe el uso de los anticonceptivos. Los anticonceptivos, obviamente, solamente en caso interrupción de un embarazo o interrupción de un embarazo, o sería, por ejemplo, evitar momentáneamente el embarazo. Evitar momentáneamente el embarazo. Ahí está contemplado en el judaísmo. Lo que pasa es que hay una variación de tipos de anticonceptivos. Y entonces eso, como es algo íntimo, debe ser conversado y discutido con el rabino, que la va a orientar en función de los problemas que cada quien. Hay personas que no les siente bien la píldora, hay otras personas que no les siente bien otro método. Eso debe ser hablado con el rabino, con el médico y sobre todo con el médico, con el rabino y sobre todo saber que es algo que uno hace momentáneamente y que el judaísmo lo contempla. Lo importante es que el judaísmo contempla el anticonceptivo para ciertos casos que en su momento
cada quien expondrá, si lo requiere, al rabino y al médico. Deseamos sobre todo que los especialistas en las ciencias cuiden el aspecto de la maternidad y exhortamos a las mujeres al quedar encinta, ir al médico, buscar la manera cómo cuidar la gestación, preparar esa gestación y recordar que los hijos son el signo del futuro de una sociedad, no solamente de la iglesia, de la sociedad, del mundo. Y por tanto la maternidad es necesaria y es importante para que una sociedad pueda crecer, para que una sociedad pueda pensar en el futuro. Por eso entonces apostamos por la maternidad, apostamos por la apertura a la vida, porque maternidad significa signo de esperanza para una sociedad. Y desde esa perspectiva también la miramos nosotros, la maternidad. Lo ubicamos en María, la madre por excelencia. Lo ubicamos en la iglesia, que la iglesia, ¿verdad?, es femenina, por lo tanto la iglesia es madre. Y como madre, pues tiene muchísimos hijos y está abierta siempre a la vida. Y esos hijos vienen a la vida a través del bautismo. Y por eso exhortamos a todas las mujeres a estar dispuestas y abiertas a la maternidad, que no se nieguen ese don maravilloso que Dios les ha dado de ser madres. La maternidad es un don especial que solamente las mujeres tienen que vivir. Entonces, que no se amedrenten, que no tengan miedo, que se abran a la maternidad. Si partimos de la base que la relación sexual entre hombre y mujer es la expresada por Dios, pregunto, ¿quién en su sano juicio prefiere la masturbación al sexo en pareja? Por más que se insista en la masturbación como algo normal, constituye en realidad una desviación del impulso sexual con el que Dios dotó al ser humano. Las relaciones sexuales, las formas que son a favor del ser humano y le ayudan a tranquilizar su cuerpo, tanto como su sentido psicológico, está bienvenido, está permitido, se apoya. Tenemos narraciones, dicho en el Corán, en las narraciones que hablan muy bien, recomiendan, incluso se explican los detalles de cómo tener las relaciones, esto, otro. Pero las formas dañinas, las formas que no son a favor del ser humano, a favor de la familia, a favor de las relaciones y de la educación de la sociedad, están prohibidas. La masturbación, bueno, ese es un problema, un defecto, un conocimiento del muchacho, de la muchacha en la medida que va madurando, va creciendo. Desde la perspectiva de la fe, por supuesto, moralmente, vamos a decir, es un acto intrínsecamente pecaminoso, malo, que no debe realizarse porque crea problemas de patología en el muchacho, en la muchacha. Entonces, ¿qué aconsejamos? Miren, no se masturbe. Trate de ir madurando su genitalidad, su sexualidad, pero cada cual es un mundo, ¿verdad? Y lo que hay es que orientarlo. Cuando un muchacho va y se confiesa, mire, tengo 14, 15 años, me masturbo, bendito sea Dios, ¿qué va a hacer uno? Ya uno de suyo ya se imagina que el muchacho se masturba, ¿verdad? Entonces, bueno,
bueno, ya trata de ocuparte, haz un poco más de deporte, ponte a brincar, a saltar, ponte a leer, algo que te distraiga para que te pueda ayudar. Pero justamente está en esa edad. Para el mundo de la psicología, de la psiquiatría, es un acto muy normal y natural y todo lo demás, y nosotros decimos, eso no es tan normal. Epa, porque eso puede crear problemas que no supera al muchacho después y le va a crear problemas inclusive en el futuro, en su vida marital. Entonces es preferible que se le eduque y se trate de limitar todo el aspecto de la masturbación. Aunque hay algunos que proponen por allí y hacen unos grandes elogios y unas grandes apologías a la masturbación, pero hay que ser cuidadosos. ¿Okay? En el Islam, cualquier otra forma para satisfacer la necesidad sexual que sea fuera del matrimonio es prohibido y condenado. El Corán habla bien claro de esto. Dice, no solo en un lugar, en diferentes lugares, cuando explica los caracteres de los creyentes, de los practicantes, uno de los caracteres de ellos es que ellos, para satisfacer sus necesidades sexuales, no agregan los límites, sino caminan en la rumba como canalizada correcta, que es el matrimonio. Incluso tenemos narraciones, dichos del profeta y Ahlul Bayt, la pasada con todos ellos, que hablan muy fuerte del pecado de masturbación, de satisfacer la necesidad sexual con la forma que no son la forma correcta que es el matrimonio. Tiene muchos daños espirituales, tanto como físicos. Quien hace masturbación, su satisfacción es una satisfacción incompleta, imperfecta. Y eso es lo que daña a esta persona, sea hombre o mujer, le daña y le afecta después, si se casa, le daña su vida familiar, su vida matrimonial. Por ejemplo, un ejemplo es que le va a resultar las satisfacciones rápidas, que eso es lo que daña incluso las familias, dañan las familias. Le va a ocurrir problemas mentales a la persona, una tristeza de siempre que le va a acompañar, dolores de cabeza, mareas, unos sonidos de siempre de la oreja que le va a ocurrir, problemas problemas que resultan del sistema de los huesos de espalda. Aun cuando hay teorías psicológicas que hablan al respecto, debo insistir que la masturbación en el judaísmo no está aceptada. No se acepta. Y con respecto a la pornografía, sabemos que es una industria muy potente a nivel mundial, pero que no deja de perder, ¿verdad?, o desorientar a nivel sexual a la sociedad. ¿Por qué? Porque crea grandes expectativas y grandes engaños. Y lo que hay es un gran patrón de perversidad detrás de la pornografía, un comercio carnal e incitar a la promiscuidad y a la barbarie dentro de la relación sexual. Entonces, la pornografía
Bueno, la iglesia desde todo principio está en contra, porque genera siempre grandes patologías y grandes problemas en el ser humano, en la persona. ¿Por qué? Porque la pornografía detrás lleva un engaño, una acción perversa y una gran mentira en cuanto al ejercicio de la genitalidad. Pornografía y prostitución, ambas sin duda de inspiración machista, constituyen una degradante comercialización del sexo, algo que de por sí es natural y respetable, y que en realidad menoscaban en particular y de manera directa la dignidad de la mujer. El que trabaja en la industria pornográfica se está prostituyendo, porque todo eso lo está haciendo por el comercio carnal, por un pago. Entonces cuando caemos allí también en la prostitución, que genera también la industria pornográfica, además de los problemas que puede crear en nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque entonces se hacen adictivos a la pornografía y eso les va a crear inclusive problemas de adaptación a la sociedad para acoplarse en una vida de pareja, una vida de familia. Entonces siempre va a traer bemoles y problemas. ¿Por qué? Porque va a crearle grandes expectativas, ilusiones y falsas ilusiones sobre la sexualidad. Entonces por eso está en contra, por todos los problemas que va a crear la pornografía. Y bueno, de ahí raya en la prostitución. La prostitución sabemos que bueno, es un oficio muy antiguo y todo lo demás, un comercio carnal, que sabemos que generalmente tiene un origen social, es un origen de una gran necesidad. Porque el que se dedica a la prostitución no es porque le guste o le fascine, es por una gran necesidad. Entonces simplemente, bueno, ojalá que no exista la prostitución, pero en nuestra sociedad todo es, como dicen los italianos, sotto voce, ¿verdad? Todo bajito, y se hace una gran complicidad de esas situaciones, límites que vive nuestra sociedad. Pero igualito. Lamentamos que exista la prostitución porque eso crea también grandes problemas y la prostitución tiene un origen de una gran necesidad económica para algunas mujeres en algunas familias. Bueno, la prostitución es una desviación y hay que buscar a curar el por qué esa persona se entregó a la prostitución. ¿Por qué? O sea, no aceptemos, o sea, yo no puedo aceptar una desviación ética del ser humano como un hecho, como un fait accompli. Al contrario, debo buscar a esa persona, sentarla, hablar con ella. ¿Cuánta gente no salió de la prostitución? ¿Cuánta gente no se fue a la prostitución por tener que mantener a sus hijos? ¿Cuánta gente cayó en ese tipo de desviaciones que, como hombres de fe, tenemos la obligación de recuperar a esa gente? La iglesia tiene instituciones, inclusive religiosas, que tratan de rescatar a las muchachas y sacarlas del mundo de la prostitución, formándolas, preparándolas para que tengan por lo menos un medio de trabajo digno. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, las buscan, les tratan de dar cursos, talleres de capacitación, porque generalmente se busca en situaciones límites y se cae en la prostitución, porque son situaciones económicas límites que necesitan saldar deudas, problemas de salud. Entonces, el límite, bueno, esto es lo único que nos va a ayudar. Y por eso se incurre allí. Entonces hay que buscar la manera cómo ayudarles, orientarlas para evitar. Y por supuesto, existe la prostitución porque hay un gran mercado de demanda. O sea, que si el hombre no tiene una relación sexual, entonces no es feliz, porque él centra su felicidad en la genitalidad. Entonces, ¿eso por qué? Porque hay problemas de formación y de valores en la vida del ser humano. O sea, que el ser humano no es solamente genitalidad. Entonces, pero parece que se piensa solamente, ¿verdad?, desde la genitalidad y no desde la integridad de la persona.
a través de asumir que somos personas, que somos seres humanos y que desde esta perspectiva debemos vivir nuestra sexualidad, desde el uso de la razón. Porque los seres humanos, Dios nos ha dotado de una razón que nos va a diferenciar del resto de la creación. Y por tanto, si vivimos desde esa perspectiva, con el uso de la razón, inclusive con la abstención en la sexualidad, porque no siempre la persona está disponible para tener relaciones sexuales, desde esa perspectiva de la abstención de la sexualidad, del celibato, de la castidad, del uso honesto de la sexualidad, yo creo que vamos a cambiar la perspectiva.